Hola, qué bueno tenerte aquí. Soy Letemoen y si te gustan las historias de terror, las leyendas que te ponen la piel de gallina y los relatos que te hacen mirar dos veces a tu alrededor, entonces este es tu lugar. Cada historia que cuento tiene algo especial, un detalle inquietante, un secreto oculto o quizá algo que no debería ser descubierto. Así que ponte cómodo, prepárate y acompáñame en este viaje por lo desconocido. Si te gusta el terror y quieres seguir explorando estos misterios conmigo, suscríbete y activa la campanita. Aquí siempre hay una historia esperando por ti. Y quién sabe, tal vez la próxima te recuerde a algo que viviste. Marisol llegó a la Ciudad de México con el ánimo de quien emprende una nueva vida. Había conseguido un empleo en el centro y, después de un par de semanas buscando, se topó con un departamento en un edificio antiguo de la colonia Doctores. No era precisamente el lugar más lujoso, pero la renta resultaba accesible y el propietario no hizo demasiadas preguntas. Un par de documentos y las llaves fueron suficientes para sellar el trato. El departamento era austero. Un pasillo estrecho conducía a la sala comedor, cuyo mobiliario se reducía a un viejo sofá y una mesa de madera con manchas de humedad. El piso de mosaico mostraba un patrón floral desgastado, y las altas paredes parecían resecas después de décadas sin una restauración adecuada. Pero Marisol no se fijó en esos detalles. Estaba feliz de tener un techo propio, un espacio que al fin podría llamar hogar. La primera noche transcurrió con cierta inquietud. Afuera se escuchaban las sirenas de las patrullas que vigilaban la zona, el ruido de los autos y el eco de las voces que salían de un bar cercano. Marisol dormía con un ligero sobresalto, producto de la adrenalina del cambio de ciudad. Aproximadamente a las 3 de la mañana sintió algo que se le enroscó en el tobillo, un leve cosquilleo, casi imperceptible. Se despertó nerviosa, respirando con fuerza. Cuando encendió la lámpara, no había nada, solo una corriente de aire que se colaba desde alguna rendija cercana. Se dijo a sí misma que probablemente era su imaginación y se obligó a dormir de nuevo. Los días pasaron y todo parecía sentarse con normalidad, salvo por pequeños detalles que Marisol empezó a notar. A veces, al llegar del trabajo, encontraba los cajones de la cocina medio abiertos, o la puerta del baño aparecía entreabierta, pese a que ella estaba segura de haberla cerrado. En otras ocasiones sentía como si alguien la observara desde la ventana que daba al patio interior, aunque al asomarse solo distinguía una celosía blanca y las macetas con helechos secos. Una noche de viernes, con la semana de trabajo a cuestas, Marisol se recostó en la cama más temprano de lo habitual. La ciudad aún no se calmaba. Bocinazos, voces, risas, pero ella se sentía demasiado cansada para preocuparse por eso y, tras unos minutos, logró dormirse. Alrededor de la medianoche sintió un jalón en los pies. Abrió los ojos de golpe y dio un brinco, sentándose en la cama. El corazón le latía con fuerza. Cuando se cubrió con las sábanas y se atrevió a mirar hacia abajo, notó que sus pies seguían descubiertos, como si alguien o algo hubiera tirado de la frazada con agresividad. La lámpara de su buró parpadeó al encenderla, iluminando brevemente una sombra que pareció deslizarse hacia el pasillo. A partir de ese momento, la atmósfera del departamento se volvió cada vez más densa. Era como si la humedad de las paredes estuviera impregnada de un pasado oscuro y estuviera despertando. Marisol empezó a cerrar con llave todas las puertas y ventanas, a encender veladoras que colocaba en puntos estratégicos y a poner música para ahuyentar el silencio. Pero el silencio siempre regresaba al caer la noche, y con él llegaba la sensación de ser observada o acechada. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, Marisol percibió algo. En la penumbra, un movimiento muy leve, casi imperceptible, en la esquina más alejada de la habitación. Entre las sombras, distinguió una figura extraña, algo que se asomaba por el marco de la puerta. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando comprendió que no era una silueta completa, sino una mano. Solo eso. Una mano que emergía con lentitud, como si alguien se apoyara en el marco desde el otro lado. Los dedos estaban rígidos, pálidos, con las uñas demasiado largas. Marisol ahogó un grito y encendió la lámpara con torpeza, clavando la mirada en el vacío. La mano había desaparecido, fundiéndose con la oscuridad del pasillo. No volvió a dormir esa noche. Se quedó temblando, con la lámpara prendida y el teléfono en mano, para llamar a alguien, aunque no sabía exactamente a quién. A la policía, a un amigo. ¿Cómo explicaría que era perseguida por una mano fantasmagórica? Pasaron las horas hasta el amanecer. Al día siguiente regresó tarde del trabajo, más por temor que por obligaciones. Tenía la esperanza de que, mientras el sol estuviera en el cielo, nada sucedería.
Quizás, en la luz del día, las ideas de la noche se desdibujarían. Sin embargo, el cansancio la venció. Se tiró al sofá sin siquiera cambiarse de ropa. Casi de inmediato, un sueño profundo la arrastró a un mundo turbulento, lleno de ruidos, sombras y agitación. Despertó sobresaltada cuando sintió un dolor insoportable en el tobillo derecho, un apretón que parecía taladrarle hasta el hueso. Abrió los ojos y la vio, esa mano huesuda, saliendo de la parte baja del sillón, con dedos que se incrustaban en su piel. Gritó con todas sus fuerzas y se retorció para zafarse. Al encender la luz se encontró sola, jadeante, con el corazón a punto de desbocarse. Se incorporó como pudo y contempló las marcas rojas, casi moradas en su tobillo. Eran huellas inconfundibles de unos dedos. No había dudas. Algo real la estaba atacando en ese departamento maldito. Para Marisol, eso fue la gota que derramó el vaso. En un ataque de pánico, empezó a meter lo indispensable en una mochila. Intentó mantener la calma, pero cada ruido la sobresaltaba. Cuando estuvo lista, se dirigió a la puerta de entrada y, justo antes de girar la perilla, escuchó un golpe sordo en la pared de la sala. Tragó saliva y volteó con temor. En la penumbra, entre el juego de sombras creado por las luces de la calle, distinguió la figura de esa mano, apoyada sobre el muro descascarado. Era más grande de lo que recordaba. Los dedos se retorcían como si tuvieran vida propia, deseosos de aferrarse a su presa. En ese instante Marisol comprendió que nada en el mundo la mantendría un segundo más en aquel sitio. Abrió la puerta y corrió hacia el pasillo, sin molestarse en cerrarla tras de sí. El edificio estaba extrañamente silencioso. La puerta del vecino de enfrente cerrada, las escaleras apenas iluminadas por el bombillo intermitente. Sentía que la mano la seguía, que esos dedos se arrastraban por el piso a cada paso. Con el corazón desbocado, llegó a la planta baja y empujó con fuerza la puerta de cristal del edificio, saliendo por fin a la calle. Las luces de los postes y el constante murmullo de la ciudad la recibieron con el alivio relativo de quien abandona una pesadilla, pero aún percibe su sombra al acecho. Durante unos segundos se quedó inmóvil, temblando, con la respiración agitada. No era solo el cansancio, era la certeza de que algo muy real, algo perverso, había ido tras ella. Desorientada, se aferró a la idea de llamar a un taxi, de huir a cualquier lugar donde no estuviera a solas con la oscuridad. Revisó su celular, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía desbloquear la pantalla. Finalmente, logró hacerlo y marcó el número de una amiga. Contestó una voz adormilada. Marisol tartamudeó, intentando explicar entre sollozos lo que había vivido, mientras se alejaba calle abajo, mirando a cada paso por encima del hombro. Las palabras se arremolinaban en su mente. La mano me agarró, casi me arrastra. Su amiga, confundida y alarmada, le insistió en que se calmara y fuera a su casa de inmediato. La idea de caminar sola por la noche en la Ciudad de México la aterraba. Sin embargo, nada podía compararse con la fobia que le inspiraba la sola idea de volver al departamento. Se mantuvo bajo la luz de los faroles, cruzando avenidas y esquivando sombras, hasta llegar a la avenida principal. Allí pidió un taxi que la llevó directamente al otro extremo de la ciudad, lejos del barrio siniestro. Durante todo el trayecto sintió un hormigueo en la nuca, como si esa mano siguiera acechándola en la distancia. Cuando al fin llegó a casa de su amiga, rompió en llanto. Necesitaba expulsar de su cuerpo ese pánico que la había mantenido al borde del colapso. Su amiga, atónita, trató de calmarla con un té caliente y algunas palabras de consuelo, pero Marisol casi no podía articular frases coherentes. Tenía presente la sensación viscosa de esos dedos arañándole la piel, como un recuerdo que no la dejaría en paz. Después de horas intentando tranquilizarse, sucumbió al sueño, agotada y llena de pesadillas. A la mañana siguiente, cuando se hubo serenado un poco, decidió regresar por sus pertenencias y dejar ese lugar para siempre. Para su sorpresa, la puerta del departamento estaba abierta. El interior lucía más oscuro que nunca, como si la luz se negara a entrar. Avanzó con pasos vacilantes. Un hedor antiguo, como a humedad y moho, impregnaba cada rincón. Con el corazón encogido vio sus cajas a medio empacar, las ventanas que seguían cerradas a cal y canto, y las marcas en el sillón donde aquella mano se había manifestado. Conforme recorría las habitaciones, sintió un peso en el ambiente, casi tangible. Ni siquiera se atrevió a abrir la puerta del dormitorio. Sabía lo que había pasado allí, la silueta que se asomó por el marco, los jalones nocturnos. Solo recogió lo poco que pudo cargar y salió deprisa, dispuesta a no volver jamás. Aún así, algo le decía que ese horror seguía agazapado en cada esquina de aquel edificio, esperando a su siguiente víctima. En cuanto dejó el juego de llaves sobre la barra de la administración y explicó que no volvería, sin dar más detalles, la encargada del inmueble la miró con un gesto que delataba cierta resignación, como si ya conociera bien el tema. Sin decir nada, tomó las llaves y las guardó en un cajón. Sus ojos,
rodeados de arrugas, parecían entender demasiado. Esa misma tarde, Marisol emprendió un nuevo camino. Buscaría otro lugar, lejos de allí, aunque fuera en un arrabal más descuidado o en una pensión modesta. Durante un tiempo la pesadilla pareció quedarse atrás, al menos en la superficie de su rutina diaria, pero por las noches la invadía el temor de sentir de nuevo aquellos dedos esqueléticos en la oscuridad. Con los meses se enteró de que el departamento había sido vuelto a poner en renta. Una mezcla de lástima e incredulidad le revolvió el estómago. ¿Quién sería la próxima persona en pisar ese suelo maldito? En más de una ocasión se preguntó si debía advertir a otros, contar la historia, prevenirlos. Sin embargo, cada vez que lo intentaba, recordaba la mirada socarrona de aquellos que no la creían, o las palabras lastimeras de quienes la tildaban de paranoica. Sí termina esta historia, pero el misterio nunca se detiene. Si te gustó, no olvides dejar tu like y contarme en los comentarios qué te pareció. Me encantaría leer tus experiencias y opiniones. Si aún tienes ganas de más, en el canal hay muchas historias más esperándote. Atrévete a explorarlas.